Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Ay, queridas amigas, qué días tan intensos hemos vivido, y cuánta tela hay que cortar hoy, porque lo que ha pasado en Italia nos tiene a todas con el corazón en un puño, y, por qué no decirlo, también un poco indignadas por cómo han tratado a nuestro turco favorito. Pero sentaos cómodas, coged vuestro café o vuestro té, porque hoy vamos a desgranar punto por punto todo el drama, la emoción y el cotilleo puro del Festival de Sanremo 2026, que por fin ha terminado, pero que nos ha dejado titulares para todo el año. Empecemos por lo bonito, por lo que nos gusta a nosotras, que es el amor y la buena música, porque al final, entre tanto ruido, ha triunfado el romanticismo más clásico. Fijaos qué maravilla, porque el ganador absoluto de esta edición 76 ha sido nada más y nada menos que Sal da Vinci. Seguro que os suena, ese napolitano con esa voz que te acaricia el alma. Pues bien, se ha llevado el León de Oro con una canción titulada Per sempre sì, o sea, para siempre sí. Es precioso, chicas, porque la canción es básicamente una promesa de matrimonio, un canto a ese amor que dura toda la vida, ese que ya casi no se ve en las series modernas. Con una mezcla de la tradición de Nápoles y un toque moderno, ha conseguido emocionarnos a todas y romper récords de audiencia. Pero no ha estado solo en el podio, porque justo detrás quedó Safe con Tu mi piaci tanto, una canción con mucho ritmo y un toque irónico sobre la vida moderna, y en tercer lugar Di Tonella Piaga con Che fastidio, un tema súper pegadizo. Pero seamos sinceras, lo que realmente ha calado ha sido esa oda al matrimonio de Sal da Vinci, que nos recuerda que a pesar de todo, el amor verdadero sigue siendo lo que más nos mueve. Y no solo ganaron ellos, hubo premios para todos, como el premio de la crítica para Fulminacci, pero lo que de verdad se respiraba en el ambiente era esa mezcla de tradición y modernidad que Carlo Conti, el director, intentó mantener antes de pasarle el testigo a Stefano De Martino para el año que viene. ¿Estará a la altura Stefano? Eso ya lo veremos, tiempo al tiempo. Ahora bien, amigas mías, agarraos fuerte porque entramos en terreno pantanoso. Ya sabéis que nosotras adoramos a Can Yaman, es nuestro niño mimado, pero lo que ha tenido que aguantar en Sanremo no tiene nombre, o quizás sí, y es pura envidia. Nuestro Can llegó como presentador invitado junto a Carlo Conti y Laura Pausini, y madre mía la que se armó. En lugar de fijarse en su talento o en su esfuerzo, las lenguas viperinas de Italia y de medio Internet se cebaron con su aspecto. ¿Os podéis creer que el tema de conversación fue su pecho aceitado? Sí, como lo oís. Apareció guapísimo, como siempre, con una camisa abierta que dejaba ver su torso bronceado y brillante, y las redes sociales estallaron, pero no solo para bien. Ha sido una lluvia de críticas feroces y burlas que, sinceramente, nos duelen un poco. Empezaron a circular memes por todas partes, comparándolo con todo tipo de cosas, diciendo que si parecía que iba a repartir preservativos como en una villa olímpica, que si se había pasado 3 pueblos con el aceite corporal. Incluso periodistas famosas allí, como Selvaggia Lucarelli, no tuvieron piedad y dijeron que Can representaba un estereotipo de hombre antiguo, basado solo en la fuerza y el físico, diciendo que sobraba en el show y que solo estaba allí para lucir palmito como un Sandokan moderno. ¡Qué falta de delicadeza, ¿verdad? Y por si fuera poco el tema del aceite y el bronceado, que decían que era exagerado, le atacaron por el doblaje. Al parecer, hubo problemas de sincronización o simplemente la gente tenía ganas de buscarle las cosquillas, y se burlaban diciendo que incluso cuando bostezaba le ponían doblaje. Es tremendo como la gente se esconde detrás de un teclado para criticar cada detalle. Se centraron tanto en si pronunciaba bien o mal, o en si brillaba demasiado su piel, que se olvidaron de que estaba allí intentando hacer su trabajo en un idioma que no es el suyo ante millones de personas. La sensación que nos queda es que Italia tiene una relación de amor-odio con él, lo adoran en las series, pero en cuanto pisa un escenario tan serio como Sanremo, sacan las garras. Pero no todo en el festival fue Can Yaman, aunque para nosotras sea el centro del universo. Hubo momentos que realmente merecen la pena recordar y otros que, bueno, mejor olvidar.
Entre lo mejor, tenemos que hablar de ese homenaje a Mogol. Ver a ese señor de 90 años, que ha escrito la historia de la música italiana, recibir el premio a toda su carrera fue de lágrima viva. Y qué decir de Laura Pausini cantando Heal the World, de Michael Jackson con un coro de niños vestidos de blanco pidiendo paz. Se nos puso la piel de gallina, fue un momento de esos que te reconcilian con el mundo. También Achille Lauro estuvo muy acertado recordando a las víctimas de una tragedia reciente con una canción muy sentida. Sin embargo, tenemos que ser justas y contaros también lo que se ha considerado un fracaso, y aquí vuelve a salir el nombre de nuestro Khan, lamentablemente acompañado de la modelo Irina Shayk. La crítica ha sido unánime y bastante dura, dicen que la belleza no lo es todo. Les han acusado de estar ahí como meros adornos, de no aportar nada más que caras bonitas y cuerpos esculturales, sin sustancia, sin chispa. Dicen que fue una oportunidad perdida y que se notaba que faltaba algo más que estética. Es duro escucharlo, pero es lo que se comenta en todos los pasillos. También hubo otros patinazos, como el humorista Alessandro Siani, que al parecer aburrió a las ovejas con chistes más viejos que el hilo negro, o los constantes fallos de los micrófonos que pusieron de los nervios a más de un cantante. Y no podemos olvidar ese momento un poco incómodo de Laura Pausini con la directora de orquesta, cuando la llamó maestro en masculino, y la directora tuvo que corregirla para que le dijera maestra. Un detalle pequeño, dirán algunos, pero que hoy en día, queridas, es muy importante. En resumen, amigas, Sanremo 2026 hectáreas, sido una montaña rusa. Nos quedamos con la alegría de esa canción de boda de Sal da Vinci, que seguro bailaremos mucho, pero nos vamos con ese sabor agridulce de ver cómo han tratado a Can Yaman. Quizás no fue su mejor noche, quizás el estilista se pasó con el brillo, pero desde aquí le mandamos todo nuestro apoyo porque sabemos que él vale mucho más que un meme en internet. Al final del día, nosotras, sus verdaderas fans, sabemos todo el esfuerzo y el enorme corazón que pone en cada uno de sus proyectos. Él seguirá brillando en sus series, enamorándonos con esa mirada que traspasa la pantalla, y demostrando que su talento va muchísimo más allá de un simple revuelo mediático. Nosotras, no le damos la espalda a nuestro Khan por un pequeño resbalón en un escenario italiano. Seguiremos aquí, apoyándole incondicionalmente en cada paso que dé, porque su carisma no se apaga con críticas de quienes no saben valorar su verdadera luz. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.